Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Host Gamer. Aquí seguimos leyendo Introducción a la historia de la filosofía de Ramón Shiró, del renacentismo a Kant. Todavía estamos en ese apartado. Y sigue Thomas Hobbes, Miedo, Deseo, Estado. La vida de Thomas Hobbes se despliega a lo largo de casi todo el siglo XVII. Los cambios políticos de Inglaterra en el momento más crítico de su historia afectan el pensamiento de Hobbes. Dos fuerzas estaban en la lucha en la Inglaterra del siglo XVII. Por un lado, de los reyes, apoyados en buena parte de la nobleza, tendían a establecer una monarquía absoluta, a semejanza de las monarquías europeas de la época. Por otra, los puritanos, apoyados en la clase media y en el sistema parlamentario que, con sus dos casas, la de los lores y la de los comunes, fundadas a fines de la Edad Media, querían limitar el poder real. La Inglaterra del siglo XVII asiste a la primera lucha moderna entre estatismo y democracia. Durante un buen tiempo parece triunfar el estatismo. La política de Jaime I es, en general, antiparlamentaria. La de su hijo, Carlos I, exagera todavía más las tendencias estatistas y la defensa de las prerrogativas reales. Entre los años 1629 y 1640, Jaime gobierna Inglaterra después de disolver el Parlamento. Contra su política se dan la mano tres fuerzas: la de una tradición democrática basada en la Carta Magna del siglo XIII, la de los puritanos y la de una nueva economía expansionista y colonial que se funda en la empresa privada de marineros y piratas. Cuando Oliver Cromwell derrota a las tropas reales en Naseby en 1645 y se establece un poder como protector de Inglaterra, no forma un estado democrático. Las fuerzas de Cromwell anulan el parlamento y gobiernan sobre la base de la ficción parlamentaria con un grupo mínimo de representantes. Al poder absoluto de los reyes, Cromwell sustituye el poder absoluto de los puritanos. No duró mucho el gobierno de Cromwell. A su muerte, en 1658, el ejército que había fundado queda sin cabeza. Vuelve la monarquía que oscila entre el sistema parlamentario y la defensa de las prerrogativas reales hasta la época de Jaime II. Triunfa ya definitivamente el sistema parlamentario que habría de prevalecer hasta nuestros días. El nuevo sistema, que conduce a una alternancia entre conservadores y liberales, Tories y Whigs, se basa desde 1689 en los dos primeros documentos de la democracia moderna, la Declaration of Rights y el Bill of Rights, gracias a los cuales el Parlamento tiene a la vez el poder legislativo y, a través del gobierno que nombra, el poder ejecutivo. No llega a Hobbes a ver el triunfo de la democracia inglesa. Sus tendencias políticas estuvieron siempre al servicio de la monarquía absoluta y la idea de un Estado fuerte. Poco tiempo antes de la revolución de Cromwell, se exilió Hobbes en Francia, donde permaneció 11 años. No es de extrañar que, dado el gobierno estatista de Cromwell, regresara Hobbes a Inglaterra en plena época de dictadura puritana. Interesado en las letras clásicas, excelente traductor de los griegos, Hobbes se ocupa principalmente de la teoría y filosofía del Estado. Su primer libro sobre el tema, The Elements of the Law, 1640, establece ya destinado a defender el poder de los reyes, pero su política aparece en todo su vigor en el libro más importante de Hobbes, el Leviatán. En él se expone por primera vez la teoría del contrato social. Siguiente apartado: los sentidos, el deseo y el hombre natural. La filosofía de Hobbes no está influida directamente por la de Bacon. Hay que ver en ella más bien una reacción contra el cartesianismo que Hobbes llegó a conocer de primera mano durante su estancia en Francia. Hobbes no acepta, con Descartes, que la sustancia de todas las cosas materiales sea el espacio o extensión. Según Hobbes, la única forma de realidad es la de movimiento físico. La teoría del movimiento no es para Hobbes una teoría que conduzca a interpretar la naturaleza, sino a entender el origen de las ideas de los hombres. El mundo físico interesa a Hobbes en cuanto es fuente de nuestras ideas, y el origen de las ideas humanas le importa no tanto en lo que el problema tiene de psicológico, sino en cuanto está ligado a las acciones de los hombres. Las ideas vienen del mundo físico. Los movimientos de los cuerpos naturales afectan nuestros sentidos y provocan una serie de movimientos en el sistema nervioso.
Estos movimientos se transmiten al cerebro y al corazón, de donde nace una reacción que, a su vez, nos lleva a actuar sobre el movimiento del mundo que nos rodea. Originadas en la experiencia como en las afecciones del cuerpo, las ideas se transforman en medios de acción. Esto que sigue es una cita. La causa del sentido, escribe Hobbes, es el cuerpo externo u objeto que presiona el órgano propio de cada sentido, ya inmediatamente como el gusto y el tacto, ya inmediatamente como en la vista, el oído y el olfato. Esta presión, por el intermedio de los nervios y otras hebras y membranas del cuerpo, se prolonga interiormente hacia el cerebro y al corazón, donde causa una resistencia o presión contraria al empeño del corazón por descargarse. Mucho más claramente que Bacon afirma Hobbes el origen empírico de las ideas. Pero su fin no es el de un teórico, su fin está en ver cómo se produce una acción que descarga el corazón, de qué tipo es esta acción y de qué modo habrá de tratarla para establecer un estado y una sociedad bien gobernada. En efecto, el empeño del que habla Hobbes se manifiesta en un género de acción que podemos llamar el deseo. El hombre es un hecho de deseos, tal es su naturaleza, tal es por otra parte su estado natural. Desde fines del Renacimiento, desde los descubrimientos de nuevas civilizaciones en América y en África, filósofos y teóricos se habían preocupado por determinar el sentido del hombre natural, entendiendo aquí por estas palabras el hombre primitivo que vive en el estado de la naturaleza. Y hemos visto cómo una buena parte de los teólogos españoles, de Vives a Suárez, pensaban que el hombre primitivo poseía un alma igual a los demás hombres. Montaigne, en breve ensayo sobre los caníbales, describe una sociedad primitiva donde reina una bondad relativa y opone esta sociedad a la de los hombres que llevan pantalones, a los hombres civilizados que han destruido la bondad primera. Hobbes se inclina a pensar que el hombre es malo por naturaleza. El hombre natural está lleno de deseos de poder. En primer lugar, colocó como inclinación general del género humano un deseo perpetuo y desasosegado de poder tras poder que solamente cesa con la muerte. Esta naturaleza hecha de deseos que encontrábamos ya entre los sofistas griegos y principalmente en Calícles, y que volvemos a encontrarnos en Nietzsche, conduce a conflictos incesantes. Estos nacen de que el deseo de poder se encuentra en todos los hombres, mientras que los objetos del deseo son limitados. Así, en su forma natural, la vida humana es la de una serie incesante de conflictos de deseos y del hombre. En su estado natural viven una guerra en todos contra todos, y no es que la guerra sea siempre un estado de hecho. La guerra existe, por lo menos en potencia, siempre que se encuentran dos o más deseos similares ante un solo objeto o deseo. De este estado de guerra potencial o real nacen los sentimientos de competencia, de desconfianza y, en el caso de una victoria precaria, de gloria. Podría objetarse, piensa Hobbes, que este hombre natural, en guerra real o potencial contra todos los demás, no ha existido nunca. Hobbes asegura que este estado conflictivo permanente se encuentra en muchos lugares de América, donde no existe gobierno alguno, y viven, los hombres, en este estado animal que habían señalado antes. Pero aunque este tiempo no hubiera existido en algún pasado lejano o no existiera el país remoto alguno, los celos, las venganzas, las envidias y los conflictos del deseo existen potencialmente en todas partes. El estado natural es un estado de anarquía, de temor y de muerte. ¿Cómo fundar un gobierno y un estado bien establecido? ¿Sobre qué bases podría ser un estado permanente? Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Yo espero que te haya gustado el contenido. Ya vamos más o menos a la mitad del libro. No olvides poner tus comentarios, recomendaciones de otros libros que te gustarían o si te está gustando etcétera. Yo creo que ya vamos como por la mitad. Sin más, te deseo que sigas teniendo un excelente y maravilloso día. Saludos, bye.